Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y del COES, el Centro de Cohesión y Conflicto Social. Programa que trata de abordar los problemas que enfrentamos como seres humanos, como colectividad, como país, como parte de una región y de un mundo, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hemos hablado otras veces de una de las grandes temáticas del mundo contemporáneo, una de las que ha transformado, yo diría, todos los procesos histórico-sociales, porque nos enfrenta a un dilema que quizás la humanidad no había enfrentado antes, que es la posibilidad de su desaparición. Es el tema de la crisis ambiental. Crisis ambiental que tiene distintas expresiones. Una crisis climática, una crisis climática, una crisis que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la biodiversidad y con la contaminación. En general, hemos tratado estos temas desde el punto de vista de lo que significado que tiene esta crisis y cómo están afectando el destino del planeta. Y también de las políticas que se desarrollan, que se crean para enfrentar esta triple dimensión de la crisis ambiental. Quizás la crisis más grande que enfrenta la humanidad desde hace mucho tiempo. Hoy día vamos a revisar esta temática, pero desde una perspectiva particular, que es cómo están afectando estos cambios y transformaciones a los territorios, a la gente que lo vive, ya no a nivel general de toda la humanidad, de la política que tiene que el conjunto de países enfrentar, sino cómo lo están viviendo los distintos actores sociales, los movimientos sociales, la gente que vive en los territorios, cómo está cambiando su visión de las cosas, cómo se están reorganizando y cómo está cambiando también la relación entre los actores sociales, los movimientos sociales que han tenido tanta importancia, sobre todo lo que llamamos movimientos ecológicos en el último tiempo, ¿no?, con la política. Asumen roles que reemplazan la política. Se plantean temáticas distintas a lo que fueron los elementos y dimensiones tradicionales de lo que llamamos ciudadanía o democracia. Plantean temas nuevos respecto a la democracia propiamente tal. Bueno, para hablar de el impacto que la crisis ambiental tiene en los actores sociales de distinto tipo y cómo estos reaccionan
proponen salidas, se relacionan con la política. Va a estar con nosotros uno de los investigadores, yo diría, más importantes en Chile sobre este tema de la relación entre actores sociales, la gente, las reacciones de los territorios frente a la crisis ambiental. Se trata de Antoine Mayet. Antoine Mayet es francés y chileno desde hace mucho tiempo. Es doctor en ciencias políticas de Sciences Po, la famosa escuela de ciencias políticas de Francia, y de la Universidad Católica, que funcionan a veces en tutela estos tipos de arreglo entre distintas instituciones de un país y otro para los estudios de doctorado. Actualmente es profesor asociado en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, donde dirige el Departamento de Administración y Gestión Pública. Es investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, del COES, e investigador adjunto del Centro de Estudio del Clima y la Resiliencia. Su trabajo fundamental de investigación en los últimos tiempos es este que hemos estado señalando, que es precisamente cómo los actores sociales se ven involucrados en la gran crisis ambiental, cómo se desarrollan, qué problemas se le plantean y cómo se relacionan con la política. Entonces, para partir, primero que nada, muy bienvenido, Antoine, a esta conversación. Y yo diría, en lo que tú has investigado, ¿cuál sería el punto central o la problemática central que ha planteado la crisis ambiental a, digamos, los movimientos sociales clásicos que conocíamos y cómo los distintos actores sociales se han ido desempeñando en esta crisis? Partamos por ahí. Sí, bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por esta introducción y por la invitación en general. Yo creo que es bien interesante intentar hacer una historia de cómo las temáticas ambientales entran en el campo político, empujadas por actores nuevos o captadas, desarrolladas por actores ya integrantes de este campo político. Yo pensaría en primer lugar en cómo emergen entonces estos temas muchas veces a partir de la preocupación por los efectos ambientales o derechamente del sufrimiento ambiental que puede ocurrir en los territorios, pensando particularmente en la zona de sacrificio, por ejemplo, ¿no? Que han llamado mucho la atención en Chile, como Quintero Puchuncaví, por ejemplo, donde ahí entonces, a partir de lo que podría verse inicialmente como un problema privado, el hecho de tener niños o personas que se enfermaran, finalmente la masividad, la repetición de estos actos, bueno, lo hace ver como un problema público, ¿no? Que requiere un tratamiento público y que rápidamente se enfrenta con, bueno, justamente el tejido industrial del territorio y la dificultad por resolver una situación que implicaría justamente la contradicción entre la salud de la población local y la apuesta por el crecimiento económico y la actividad industrial que implicó desarrollar este polo en particular. Entonces, yo creo que por ahí hay una vía de entrada de cómo estos temas entran y se complejizan, se problematizan. Eh, Creo que luego, bueno, han habido distintas olas, ¿no? Hay una preocupación también de otros actores por la conservación de la biodiversidad, que esta tiene una larga historia también, que viene más desde el naturalismo, mucho de protección de los animales, que tiene una historia que remonta al menos para Chile, a los años 80, 90, fuertemente. Bueno, hay una persona como Douglas Tompkins, tenía ahí era una figura importante y controversial, ¿no? Qué interesante la controversia en torno a una persona como esta. Pero hay toda una red de organizaciones que ha levantado estos temas
a veces desde el extranjero, muchas veces desde lo local también, y ahí hay otra entrada. Algún actor que puede ser interesante mencionar son los partidos ambientalistas, que en Chile no han tenido mucha suerte. Si bien está la figura de Max Neff en la primera elección de vuelta a la democracia, que articulaba cierto discurso crítico al crecimiento, casi como de alguna manera anticipando el decrecimiento, ¿no? Palabra que no existía en la época, pero que marcó, digamos, que esta es una discusión que podía existir tempranamente, luego no ha tenido mucha traducción electoral. Y sí ha vuelto con mucha fuerza el tema ambiental en los años 2010, de la mano de los tiempos de la politización, los grandes movimientos, donde se ha producido un poco una articulación entre estos distintos mundos, entre las resistencias locales a grandes proyectos, junto con la contestación del orden social y económico que fue bien propia de esta década, y creo que se materializa con mucha fuerza con este lema: no es sequía, es saqueo, para el tema del agua, que se masificó, se transversalizó durante el estallido. De ahí, bueno, de ahí hay otra historia que podemos ver en el programa, Respecto si les interesa. a uno de los actores que tú has estudiado y que muchas veces fueron vistos como los grandes responsables de la crisis climática y la crisis ambiental, son el mundo privado, los grandes empresarios privados. Y tú hacías ver en uno de tus trabajos que, a propósito de los temas de descarbonización, la necesidad de la descarbonización, había surgido que es un concepto que tú desarrollas, una climatización de esos actores. Es decir, se produce un marco de acción, de ideas, de intereses que llevan a la preocupación climática y por lo tanto a tomar actitudes positivas. Quizás inicialmente solo por intereses económicos, quizás eso se después transforma, pero lo que tú decías, y es una cosa interesante a conversarla, es que la climatización, que tiene un aspecto positivo, sin duda, que hace que el sector privado tome en cuenta la crisis que la humanidad está viviendo, pero que al mismo tiempo tiene problemas de dejar de lado el que la climatización, o sea, la crisis estrictamente climática, la resolución de eso no resuelve todos los problemas de la crisis ambiental, precisamente los que tienen que ver con contaminaciones y con el tema de la biodiversidad. Y entonces hicieron un estudio que fue muy interesante en el caso de los lugares donde se tenía que producir el cambio de la energía. Sí, sí, tal cual. O sea, es muy interesante lo que ha pasado con el tema de la lucha contra el cambio climático, que provoca entonces una climatización de de la política, en el sentido de que se apropia esta temática de manera diferenciada. En el caso entonces del mundo empresarial, después de los acuerdos de París particularmente, y cuando como se instaló el tema, se abrieron distintas ventanas de negocio, ventanas de oportunidad verde, algunos lo llaman, y que, por ejemplo, en el tema de la energía tenía que ver con el riesgo de que se depreciaran rápidamente algunos activos, y por lo tanto el interés, particularmente en un país como Chile, relativamente pequeño, de innovar rápidamente con instalar una gran cantidad de plantas de energía renovable, y en algunos casos y con distintos ritmos, y ahí también hay muchas discusiones, retirar algunas centrales a carbón que ya habían cumplido su ciclo. Y entonces lo hacen con mucho entusiasmo, se ponen en escena haciéndolo, reciben el apoyo del sector público también, ¿no? El presidente Piñera, su ministro Jovet,
eran muy entusiastas de este proceso y armaron mesas como de diálogo, etcétera, muy focalizados en el tema del cambio climático. Pero, claro, se ha detectado de que esto lleva a dejar fuera otras problemáticas finalmente, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, para justamente la zona de sacrificio, porque están muy coincidentes estas zonas de sacrificio con la instalación, con los lugares donde se instalaban estas plantas termoeléctricas a carbón, en la zona de sacrificio habían cuestionamientos de años, peticiones de que finalmente ya se dejara de contaminar estas zonas, pero un plan de retiro acelerado deja muchos problemas en cuanto a los pasivos, lo que es propio entonces de la contaminación propiamente tal, de los suelos, del agua, del aire, el aire un poco menos quizás, pero de los suelos sí fuertemente. Y esto tiene que ver entonces con el ámbito, con otro ámbito de esta triple crisis que tú bien describías en la introducción. Por lo tanto, ahí, para los movimientos que se oponían a la manera en la cual se había desarrollado estos polos y que redundaban en zonas de sacrificio, finalmente se genera un problema, ¿no? La climatización es distinta, la climatización era muy estratégica para estas grandes empresas que de alguna manera ganan una imagen más positiva, se plantean como parte de una causa global, y por otro lado las poblaciones locales, la climatización finalmente los deja muy expuestos finalmente a los pasivos acumulados y también a la falta de oportunidad económica que se va generando para los territorios. Entonces, ahí se van cruzando los distintos elementos y lo que pudimos ver, lo que queremos insistir era decir justamente que la lucha contra el cambio climático no es equivalente a toda la política ambiental y que hay que tener una mirada más integral a lo que implica entonces la política ambiental y lucha contra esta triple crisis para no quedarse solo en el cambio climático, que puede ser un tema finalmente bastante cómodo para un sector privado que hizo un trabajo de actualizarse para ello y que ahora juega muy bien en esta cancha y puede ser en detrimento de otros actores. Ese, que es uno de los temas interesantes como problema precisamente, problema que que vienen del tipo de enfrentamiento a la crisis ambiental. No vienen de la crisis ambiental misma, vienen de la manera como se enfrenta. Ha habido en el último tiempo, porque el tema de la descarbonización fue sobre todo importante en la segunda década de este siglo, ha habido avances en ese aspecto de ir más allá de la pura dimensión climática de la crisis ambiental. Sí, sí, de hecho, incluso daría un paso más atrás y creo que es importante para el momento en el cual estamos y que conecta con la pregunta que por décadas la lucha de los movimientos ambientalistas en toda su diversidad era poner el tema en la agenda, ¿no? Era como que la sociedad se percatara de que habían daños ambientales, que esto era importante, que no se podía sacrificar el medio ambiente, el patrimonio natural, etc. Y esto, de alguna manera, hubo bastante éxito que en parte se vio con que todo el espectro político retomó estas temáticas, ¿no? Como que ya dejó de ser un nicho, sino que había una preocupación más bien general, y esto nos pone en el plano de lo que tú decías, ¿no? El plano de, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Y yo creo que buena parte de lo que observamos hoy en el ámbito de la política ambiental, del conflicto bastante fuerte que está desatado, por ejemplo, en torno al concepto de permisología, es justamente el efecto de que la política pública ha intentado actuar. Hoy en día hay una actuación de la política pública sobre los temas ambientales, sobre estas problemáticas, que uno puede entonces, como lo comentábamos recién, ya ver algunos puntos ciegos, algunas cosas que quizás no funcionan tan bien, en fin, pero alguna acción hay. Entonces estamos en esta otra etapa y que haya tanta acción creo que también ha generado bastante complicación para otros actores, ¿no? Y mencioné la permisología porque yo me explico la actual fortaleza de esta discusión por la preocupación y un poco la imposibilidad de aceptar para algunos que realmente hubiese una protección
relativamente efectiva a través del sistema de evaluación de impacto ambiental de los territorios donde se terminan emplazando estos grandes proyectos. Otro estudio eh, distinto al que se hace en términos del tema de la descarbonización tiene que ver con el papel que juegan las organizaciones, y en este caso particular la Asociación Regional de O'Higgins, en el tema de la crisis ambiental, y donde parece como otro problema es la relación precisamente con la política. Los movimientos sociales a nivel regional son de alguna manera indispensables porque es imposible para el movimiento territorial local resolverlo. Y el tema es que la relación con la política se complica en la medida que hay una tendencia a veces de los movimientos sociales, y eso pues claro, como tú lo señalas en algún otro estudio, en el proceso constituyente, en el primer proceso constituyente, los movimientos sociales de reemplazar a los partidos. Entonces, la relación entre esos movimientos y los partidos, que además en este caso particular actual en Chile son partidos débiles, no son lo que eran antes. En otra época, donde las clases sociales se vinculaban a los partidos, los movimientos sociales se vinculaban a los partidos, manteniendo su autonomía, por supuesto, pero hoy día tenemos el problema que partidos débiles, entonces que tienen muy poca capacidad. Pero el gran problema entonces es que el movimiento social, que obviamente tiene finalidades muy específicas, reemplace o busque reemplazar a los partidos en materia de lo que es, por ejemplo, la representación. Y el movimiento social tiene el límite de lo que es precisamente su propia especificidad, los temas que le interesan. ¿Cómo lo ves eso? A partir de ese estudio, que es un estudio muy interesante. Sí, sí, bueno, este es un trabajo, no puedo dejar de saludar a mi coautor Francisco Martínez, porque además él participa de esta organización, de la Asamblea Regional Ambiental de O'Higgins, y bueno, ha sido un trabajo, sí, muy, muy lindo de ver cómo en la región de O'Higgins, que es una región donde no estaba muy visible el conflicto ambiental por bastante tiempo, no fue tan activo en los inicios de esta década de la movilización de los 2010, pero igual a raíz de distintos conflictos locales, por ejemplo, en torno a faenas de agrosuper, temáticas en torno a tala de árboles de bosque nativo, se fueron como encontrando distintas movilizaciones muy de pequeña escala y fueron confluyendo, armando un mismo marco de análisis común en torno a lo regional y en torno a lo ambiental. Y esta historia además luego se fue cruzando con el final de los años 2010 y por lo tanto con el estallido revuelta y luego el proceso constituyente. Y algo que estudiamos en efecto, que encuentro muy interesante y creo que además funciona para otros movimientos sociales también, es de alguna manera cómo esta organización ha logrado participar de distintas oportunidades institucionales, digamos, ¿no? Como, y cuidando, mantenerse como un actor de la movilización social, pero a la vez dialogando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para poder inscribir conflictos dentro del mapa que hacen de conflictos ambientales, dialogar también con los parlamentarios de la región en su momento, que algunos apoyaron, y establecerse una relación con alcaldes, concejales, y luego llegando a disputar también algunos cargos. Esto también es muy marcado por la coyuntura de la convención, o sea, y ahí en efecto entonces disputaron cargos en la convención, les fue bien a algunos actores y participaron de este como momento cúlmine de la política ambiental y que finalmente tenemos que ver bien dónde estamos hoy con respecto a ello. Pero creo que
la posibilidad de sustituirse a los actores políticos tradicionales. Esto vino más bien propio de esta coyuntura y fue como bien puntual, pero sino más bien hay un intento de relacionarse, de establecer relaciones que puedan ser de alguna manera oportunistas para poder avanzar causas, porque igual nacen de demandas muy locales que finalmente, si bien se politizan, igual es importante encontrarle una salida, avanzar en esto y ahí poner conversaciones con un amplio espectro político. Y también levantando un discurso de crítica social más profundo, que ahí sí los ponía como en un diálogo y a veces hasta competencia con los actores políticos del territorio. Ahí yo creo que también, quizás para la audiencia, el ejemplo más evidente está con el Modatima de la región de Valparaíso, ¿no? Y su gobernador, Rodrigo Mundaca, y toda una organización que transitó de una lucha territorial bastante localizada en Petorca, que logró eventos masivos tempranamente ahí en la década de los 2010, avanzó, se fortaleció como organización, se expandió en el territorio nacional, se fortaleció en la región hasta ganar la región, y hoy en día se ve que también está la duda de, bueno, ¿qué queda de esta movilización territorial ambiental inicial versus la posibilidad de ser un actor político que ya no se ve tan distinto de otros, ¿no? Con el posible, incluso hablan de un interés por la carrera presidencial. Bueno, ahí no me puedo pronunciar, no tengo información al respecto, más de lo que vi en prensa, pero sí como ver que puede existir este tránsito. Ahora, el éxito no está asegurado, ¿no? Como decíamos, en la elección de convencionales, bueno, les fue particularmente bien, una veintena de los convencionales se podían relacionar directamente con luchas ambientales, territoriales, que un conteo que hicimos en algún momento con colegas, pero después en la elección parlamentaria siguiente ya no se mantuvo esto y sabemos que hoy en día con el voto obligatorio, es bien difícil que se vuelva a producir algo así en el corto plazo. Entonces, las condiciones han cambiado un poco, pero ha sido una historia muy importante y creo, para hacer el punto, que estos movimientos territoriales que siguen existiendo, que se han mantenido, a pesar de que se ven mucho menos, están hoy en día en este dilema también de cómo relacionarse con una esfera política que no les es particularmente favorable, pero que sin embargo sigue siendo el camino para avanzar posibles cambios que sean relacionados con sus aspiraciones más profundas. Bueno, si pensamos en el otro polo, no tanto en el polo movimiento social, con los problemas que tú has señalado, sino en el polo probablemente el espacio de los partidos políticos. Tú señalabas que, digamos, en Chile había un cierto problema de generar partidos de los verdes suficientemente, digamos, influyentes, o que incorporen además las otras temáticas. A su vez, el problema de los partidos, como ven los partidos más clásicos o tradicionales, la incorporación de la temática de la crisis ambiental, no solo como una política pública cuando se llegue al gobierno, sino como un componente de lo que sería su proyecto de sociedad, que implica tomarlo como eje, como en otra época fue la relación capital-trabajo, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo ves tú que los partidos políticos en Chile han respondido a este tema fundamental de la política contemporánea? Sí, sí, bueno, yo creo que ahí estamos en una problemática de vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que en efecto, como lo hablábamos antes, ha avanzado bastante la temática ambiental dentro de las políticas públicas, y sin embargo también se han abierto, o sea, ha cambiado el estándar, ¿no? Como en los años 2010, pensando por ejemplo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con rechazar Hidroaicén y luego Dominga,
más un apoyo a la energía renovable, como que podría mostrar un balance en términos ambiental avanzado respecto a su época, ¿no? Cuando inicia el gobierno Boric diciendo que iba a ser el primer gobierno ecologista, podría haberlo sido, pero claro, levantó una expectativa que finalmente termina decepcionando un poco porque eso implica un volumen de política y cambios paradigmáticos también, que finalmente cuesta luego darse y creo, volviendo al punto, creo que la contraofensiva de la permisología no es casual, como que realmente hay un temor frente a esto que iba avanzando y hay una búsqueda de ver algo que lo pueda parar. Y ahí, bueno, lo articula en particular el expresidente Frei, ¿no? Que fue un hombre clave para lanzar este discurso y que ha sido bastante exitoso porque conectó también con justamente la preocupación que genera un posible cambio paradigmático en cuanto a, bueno, cómo se va a generar riqueza y qué desarrollo vamos a tener. Entonces, yo creo que ahí entró en una complejidad nueva de la cual todavía no se ha salido porque la experiencia del gobierno actual en esta materia no se va a poder considerar exitosa. No diría que es un fracaso completo porque han habido cosas importantes. Creo que la ministra Maisa Rojas ha intentado como mantener una agenda, de hecho se ha mantenido en el puesto para intentar empujar algunas cosas, particularmente en torno a biodiversidad, por ejemplo, que eran muy importantes. Además goza de un importante prestigio internacional, pero sin embargo también algunos retrocesos que parecen verse más bien empujados desde otros ministerios. Se ha visto como economía, energía, muy implicados, obras públicas en los temas de justamente que tienen que ver con los permisos, que ahí se ve que hay una discusión interna muy fuerte y que tensiona. O sea, un proyecto transformador se ve muy tensionado hoy en día y finalmente eh, hay que repensar bien cómo se van a articular estas cosas. Y para terminar el punto, creo que también una de las cosas importantes es que junto con esta ventana de oportunidad verde de la cual hablamos al principio respecto al interés del mundo empresarial por entrar en esto, bueno, ahí también se tensiona lo que es ser un gobierno ecologista, ¿no? Porque esto ha sido entendido por el Ministerio de Energía, por ejemplo, por el de Economía, como empujar la extracción del litio o empujar el desarrollo del hidrógeno llamado verde, y esto al mundo ambientalista le puede resultar cuestionable finalmente, ¿no? Entonces, como que casi que hay una especie de dos almas del ambientalismo, que además termina jugando dividido, por lo tanto, lo que nunca es bueno en política, pero ahí hay realmente tensiones de pensar el ambientalismo como política gubernamental hoy en día y creo que hay tareas por adelante para la izquierda para pensar bien cómo hacer esta articulación. Una última cosa que quisiera plantearte, y tenemos que ser breve porque ya estamos terminando, pero en uno de los trabajos, de los estudios que me tocó revisar, leer, que tú has hecho, eh, donde se estudia fundamentalmente una escuela de mujeres en esta materia en la región metropolitana, se plantea un tema que yo creo que es muy importante para la reflexión que uno tiene que hacer sobre la crisis de la democracia en general en esta época. Y tiene que ver con el tema del descubrimiento, es decir, el ir descubriendo una dimensión de la ciudadanía y por lo tanto de los derechos ciudadanos y por lo tanto de la forma de organización de esos derechos en lo que llamamos democracia, que es la ciudadanía medioambiental. Es interesante ver que en los últimos tiempos se ha hablado también de la ciudadanía cultural como algo que acaba de morir. Un gran hombre de la cultura en Chile,
que fue Claudio Di Girolamo, generó el concepto de democracia, digamos, de ciudadanía cultural. Y por lo tanto, ahí uno entra a pensar, bueno, democracia cultural, ¿qué es lo que es en relación a la democracia política? Y lo mismo podríamos pensar respecto a democracia ambiental, es decir, expresión de una ciudadanía ambiental que da cuenta, de alguna manera, del concepto limitado que podíamos haber tenido de ciudadanía hasta ahora, solo como titular de derechos civiles, de derechos económicos, sociales y de derechos políticos. Pero ahora surge esta nueva generación de derechos, que es lo medioambiental. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, bueno, también ahí quiero mencionar a mis coautoras de este trabajo, particularmente Evelina Arriagada, Antonia Zambra, bueno, trabajamos juntos a partir de la experiencia de estas mujeres que viven en distintas zonas rurales de la región metropolitana, Tiltil, por nombrar alguna, por ejemplo, que también es bien conocida por el sufrimiento ambiental que se genera ahí. Y a partir del trabajo que quisimos hacer con ella para potenciar su rol como dirigentes ambientales, también nos fuimos como enterando de su experiencia, ¿no? Y un poco ahí el proceso fue inductivo de buscar cómo podíamos dar cuenta de lo que nos contaban respecto a la dificultad por acceder a la toma de decisiones en estas materias, al hecho de sentir vulnerado lo que es lo que la Constitución con la cual nos quedamos supuestamente garantiza, ¿no? Como un medio ambiente libre de contaminación. Y ahí dimos con esta idea de trabajar sobre ciudadanía ambiental vivida concretamente, los aspectos concretos. La ciudadanía ambiental ya existía, no la inventamos nosotros, ¿no? Pero nos metimos en en esta temática. Y creo que es bien importante porque para muchas personas son cosas muy concretas, ¿no? Estamos hablando entonces de personas que viven cerca de un territorio minero y que los camiones pasan a diario y levantan mucho polvo y esto genera contaminación finalmente, ¿no? Y contaminación que afecta mucho la calidad de vida, que conecta de hecho con los derechos sociales más conocidos, ¿no? Como un derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente lo ambiental es una entrada a tratar de observar que la ciudadanía y finalmente la calidad de vida en democracia pueda ser plena, ¿no? Como que uno va agregando finalmente requisitos y categorías, más que esas categorías de observación de cuánto se está cumpliendo la premisa de una sociedad democrática a través de este concepto de ciudadanía y en lo ambiental, lamentablemente, hay territorios que están muy rezagados. Creo que uno podría como mirarlo en general. Bueno, de hecho, la contaminación a la cual estamos expuestos en Santiago igual nos tiene a todos como con algunos derechos ambientales vulnerados, pero sobre todo permite poner el foco realmente sobre el, el, el carácter realmente no cumplido de la democracia en distintos territorios donde hay mucha exposición entonces a la contaminación, a los riesgos ambientales, climáticos, a la pérdida de biodiversidad. Y creemos que este es un mensaje importante justamente para conectar también con la preocupación que muchos tenemos en torno a la democracia en general. Es una dimensión que hay que atender más. Bueno, muchas gracias, Antoine Mayet, por esta conversación sobre la crisis ambiental y el modo como la gente reacciona y lucha en la construcción, como se decía al final, de un nuevo tipo de ciudadanía que incorpora esta dimensión y que por lo tanto le agrega una responsabilidad, una tarea a el sistema democrático. Muchas gracias, Antoine. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.